Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Vamos a hablar hoy entonces sobre el agua y lo que significa la ionización de la molécula, la separación de la molécula. He dividido entonces este tema, creo que vamos a trabajar con dos videos y haremos también un cura cloud, ¿sí?, al respecto. Bueno, ya sabemos pues la fenomenal importancia del agua siendo una molécula basada en hidrógeno y en oxígeno, a diferencia del carbono, no siendo una molécula orgánica, lo que significa para la vida. Y entonces vemos que podemos hablar con base en el agua de ácidos, bases y también de potencial de hidrógeno. Cuando hablamos de ácidos y bases, y sobre todo de ácidos y bases débiles, pues podemos hablar de amortiguadores, ¿sí?, de sustancias tipo tampón que ayudan a regular las subidas y bajadas de concentración, por ejemplo, de hidrogeniones. Y también tenemos algo sobre amortiguadores fisiológicos, unos ejemplos muy bonitos, muy cortos, pero pues, por así decirlo, muy sustanciosos sobre cómo de verdad funciona a nivel corporal. Y me parece muy importante en Fundamentos de Célula en Enfermería de Javeriana que tengamos estos preceptos, ¿no? Porque nos ayuda muchísimo a poder ampliar eso que uno piensa que es un ácido y ya verlo pues en acción en un papel más fisiológico. Entonces, con base en esto, pues podemos entonces contar que la molécula se ioniza cuando efectivamente se libera un protón, ¿sí?, y ese protón se suma a la molécula del agua, lo que permite la generación de un H3 o más, un protón de más, y de un ion hidroxilo, pues básicamente porque me queda, pues, por así decirlo, lo que nosotros llamaremos posteriormente esa base conjugada. A propósito, el agua es una sustancia anfotérica porque me sirve también, ¿sí?, como base y como ácido. Es una cosa maravillosa esta molécula en general. La capacidad es limitada, pues porque básicamente solamente se puede armar un hidronio y se puede armar un hidróxido, pero la belleza es que el hidróxido puede, y ahí está el cuento de tener nosotros a esta sustancia como un anfótero, puede volver a recibir ese protón, ¿sí?, y restablecer, pues por supuesto, la molécula de agua, que es lo que nos importa. Esto permitió entonces, como lo hemos visto, la generación de ese concepto, ¿sí?, de la constante de equilibrio de la reacción, es decir, cuando el agua se separa en H más y no H menos, y saber cuánto de cada uno de los componentes tengo yo concentrado, ¿vale? Entonces sabemos que la unidad es la molécula del agua completa y que cada uno de los componentes, es decir, el H más y el OH menos, separada, en forma separada, tienen la misma concentración. Tenemos entonces que el producto iónico del agua es multiplicar justamente la concentración de H más y de OH menos. Y cuando se hizo la demostración, ¿sí?, del trabajo matemático que llevó a esta conclusión, se llegó a una constante que es 1 por 10 a la menos 14, en condiciones medioambientales casi que fijas, donde pues tengo la misma temperatura y el mismo tipo de presión atmosférica. Tenemos la constante de disociación del agua, de toda la molécula, H2O, en 1 por 10 a la menos 14. Pero como dijimos entonces que no hay otros contribuyentes y lo que tenemos solamente es H más y OH menos, ¿sí?, la concentración de cada uno de esos iones es igual. Y por tanto, ¿sí?, H más es igual a OH menos en concentración, y eso me permite a mí decir que el producto iónico de cada uno de ellos es igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de ese 1 por 10 a la menos 14, que es lo que estamos viendo acá. Eso nos da para cada uno de ellos pues 1 por 10 a la menos 7 molar a propósito. Y como no podemos trabajar con este número, lo que hacemos básicamente es transformarlo en un número logaritmo y nos permite crear la escala del potencial de hidrógeno para saber, ¿sí?, las sustancias en nuestro cuerpo, por ejemplo, en qué tipo de concentración se están moviendo, si es muy ácida o si es muy básica. Como les conté entonces, 10 a la 0 quiere decir 1, y entonces en pH 0 pues tengo el 100% de H más, el concentrado. Y el pH 14, 10 a la 0 también, es decir que en pH 14 tengo el 100%, ¿sí?, de la concentración de los OH menos. Y esto quiere decir que a medida que yo aumente hacia la derecha, pues voy a volver el número mucho más grande, pero mucho más pequeño en concentración de H+, y a medida que me devuelva, ¿sí?, de derecha a izquierda, voy a volver el número de pH mucho más pequeño, pero lo voy a concentrar, como lo acabamos de ver acá arriba, mucho más. Entonces, a lo que se llega es que el pH, después de hacer las transformaciones matemáticas, es igual a menos el logaritmo de H+, ¿sí? Y esto es una medida estándar a nivel mundial y nos permite, ¿sí?, encontrar o deducir el grado de acidez o de alcalinidad de una solución acuosa.
Algunas sustancias, pues por supuesto, han sido muy trabajadas y ya se sabe con exactitud eh, su pH, ya sea, por ejemplo, un pH pues, muy alcalino, muy básico, como lo que se ve en azul, o un pH de pronto muy bajo, es decir, muy ácido. También sabemos que si podemos calcular el pH con base en el logaritmo de la concentración de los hidrogeniones, podemos calcular a su vez, ¿sí?, la concentración de los hidrogeniones si sabemos el pH. Lo que hacemos entonces es generar un antilogaritmo, ¿sí? Y 10 a la menos pH es básicamente igual a la concentración de H más. ¿Por qué ha sido tan importante todo este desarrollo matemático y conceptual a partir de la ionización del agua? Porque tenemos sustancias a nivel fisiológico que funcionan dando, ¿sí?, protones y sustancias que funcionan recibiéndolos. Entonces, cuando yo tengo un donador de H+, pues básicamente tengo un ácido, y cuando tengo un aceptor de los mismos, de H+, tengo una base. Y esto en todo lo que fue el desarrollo de hace unos 80, 70 años, cuando se estaba trabajando con una química muy elegante, se llegó a una conclusión muy elegante, y es que hay sustancias en el cuerpo que permiten, por así decirlo, ejercer un control fisiológico continuo. Yo tengo que vivir a un pH determinado, mis condiciones de acidez y de alcalinidad no pueden variar. Y si el agua es neutra a 7, eso quiere decir que mi cuerpo debe tratar, ya que es un 70% agua, de mantener ese pH en números muy pequeños. Y los números pequeños son de 7,35 a 7,45. ¿Sí? Y descubrimos a la vez de que existían sustancias que funcionaban como amortiguadores, que las mismas biomoléculas, algunas, serían como amortiguadores. Tal vez el ejemplo más conocido son los aminoácidos, porque los aminoácidos tienen grupo amino, tienen grupo carboxilo, y entonces la parte que es un ácido carboxílico dona un protón, y la parte que es una amina, que es una base, recibe el protón. Entonces ellos quedan cargados en nuestro cuerpo, en las proteínas, quedan cargados de una forma, ¿sí?, que se conoce como anfótero, es decir, que yo funciono simultáneamente como base y como ácido a la vez. Y eso permitió entender entonces que los aminoácidos, a medida que se aumentaba el pH, por ejemplo, ¿sí?, o a medida que se disminuía, una línea súper recta, como se acaban de dar cuenta, a medida que aumentaba, a medida que se disminuía, podían tolerar esos cambios, es decir, podían ir donando, ¿sí?, los protones, como lo que estamos viendo nosotros acá, ¿sí?, y podían también irlos recibiendo. Entonces es algo fantástico que tienen las moléculas anfotéricas como los aminoácidos, ¿vale? Porque pueden, ¿sí?, perfectamente donar, ojo, y también pueden perfectamente recibir, ¿sí? Yo aquí lo veo, dono mi protón, vuelvo y aquí dono otro protón y lo convierto en NH2. Pero si necesito ayudar al cuerpo para que no se me vuelva la condición muy ácida y necesito recuperar H+, porque hay una condición de pronto patológica importante, entonces puedo yo volver a retomar un hidrógeno, ¿sí?, y entonces lo meto aquí, me estoy devolviendo, miren la flecha hacia abajo, me convierto en un protón, H3N+, porque me gané un protón, y aún así necesito otro, entonces recupero otra vez otro protón y lo llevo hacia COH. Entonces, este tipo de moléculas, ¿sí?, como los aminoácidos y el agua, funcionan con esa característica doble, ¿no?, de ser a la vez base y a la vez ácido. Cuando hablaba inicialmente de las sustancias que se trabajaron hace algún tiempo, me refería a las sustancias que funcionan como ácidos débiles. Y los ácidos débiles son esos tipos de ácidos que no tienen una facilidad marcada para, ¿sí?, disociarse y permanecer de forma disociada, sino que tienen la tendencia a recuperar lo que ellos donan. Y eso hace que el ácido débil, entonces, siempre que suelta una base conjugada, ¿sí?, genera, perdón, una base conjugada porque soltó su protón, pueda recuperarlo, pueda volver a asociarse, ¿sí?, a esa base conjugada y de nuevo formular o reformular de nuevo el ácido. Eso es un ácido débil. Por eso es que aquí vemos que en solución acuosa hay algunos disociados, ven los H más y las A menos, pero hay unos que están todavía en conformación de ácido completo. Cosa que no ocurre con el fuerte. Yo pongo el fuerte en contexto acuoso y se disocia. Y lo que veo acá arriba no es ninguna molécula de ácido, sino puros iones. Lo mismo pasa con las bases, ¿no? Exactamente lo mismo. La base fuerte, sí, perdón, se disocia, porque no solamente veo iones, y la base débil se disocia parcialmente.
Entonces este OH puede recuperar de nuevo a su, ¿sí?, ácido conjugado y recuperar su estructura de base inicial. ¿Por qué es importante este concepto? Porque pudimos entonces determinar que cada una de los ácidos y cada una de las bases débiles tienen una constante de disociación única. Y esa constante de disociación única o propia es igual a cuánto se separa de cada uno de los componentes, tal como el agua, como el producto iónico del agua. Pero con la característica de que a medida pues, de que se va sumando o se va aumentando, por así decirlo, el K, ¿sí?, también va aumentando la concentración de H+. Y esto cuenta un cuento pues llamativo, y es que a mayor K, más fuerte es el ácido, es decir, más se separa. Y yo podría decir lo complementario: a menor valor de K, ¿sí?, más débil se vuelve el ácido, es decir, menos le gusta permanecer disociado. Conllevó esto entonces también a un trabajo importante para la deducción del pK. Y el pK entonces es igual a menos el logaritmo, ¿sí?, de esa constante de disociación del ácido, ¿vale? Es un potencial de disociación. Y entonces es inversamente proporcional el pK al K. Y eso quiere decir que a medida que yo aumento el valor de K, pues el pK empieza a disminuir. Entonces puedo decir que a menor pK, pues más fuerte es el ácido, o a mayor pK, más débil es el ácido. Teníamos entonces una tabla con 8 ácidos débiles, ¿sí?, y pues la idea era entender por qué cada uno de sus valores. Y pues siendo todos absolutamente débiles, surge algo relacionado con el bicarbonato y surge algo relacionado también con el ácido fosfórico que nos llama mucho la atención. Entonces, este bicarbonato tiene un K extremadamente bajo, ¿listo? Pero un pK súper alto, como lo pueden ver, ¿vale? Mientras que el ácido fosfórico tiene, ¿sí?, un K pues mucho más alto que el bicarbonato, pero tiene un pK muy bajo comparado con el del bicarbonato, con el pK del bicarbonato. Entonces uno puede deducir cuál es más fuerte que cuál, ¿listo? Que eso es lo que me llama mucho la atención. Entonces este valor es súper bajo y acabamos de decir, ¿sí?, que cuando ese K nos cuenta que hay un aumento completo de H+, el valor de K se va a aumentar. Pero este valor es súper bajo, increíblemente bajo, ¿vale?, comparado con este. Entonces, de los que hay aquí, que todos son débiles, este ácido fosfórico, ¿sí?, es el más fuerte, y este ácido, ¿sí?, o este bicarbonato, perdón, es el más débil. Y esto es muy llamativo porque estas dos sustancias son muy buenas para regular cambios, de hecho abruptos, en la fisiología del pH humano, ¿vale? Entonces, quiero que lo tengan en cuenta para que ustedes, los que de pronto no recuerdan o les cuesta un poquito volverse a acordar sobre potencias negativas, repasen álgebra, porque la verdad no es tan complicado, solamente que exige ese repaso. Y bueno, hemos utilizado, por ejemplo, conceptos pues muy importantes para terminar hablando de lo que continuaremos, que son los famosos amortiguadores, ¿vale? Entonces ya vamos a hablar sobre ellos, sobre amortiguadores.